Buenas. Señores, hemos asistido a una de las mejores semanas de eventos de videojuegos de toda la historia. El evento de PlayStation a mí me gustó bastante. El evento del Doritos estuvo sorprendentemente bien. Incluso la Future Game Show no estuvo nada mal. Pero el evento de ayer de Xbox, ¿alguien me puede explicar qué fue eso? O sea, generalmente nos tienen acostumbrados a buenos eventos. Y de hecho, me acaban de vender otro nuevo modelo de la Xbox Series X, que es el que estáis viendo en pantalla. Se lanza en noviembre. Y vaya que voy a pasar por el aro si me dan la oportunidad. Y veremos también el precio. Pero la cuestión es que ganas me han dejado muchas. Precisamente porque me has mostrado un catálogo de juegos que necesito jugar sí o sí. Un catálogo de juegos donde se encontraban títulos que yo esperaba con muchas ganas, digamos los relativamente previsibles, pero otros títulos que yo fui a verlos y decir ¡oh, Dios! Es acojonante, de verdad. Una cantidad de títulos que no esperaba para absolutamente nada aparecieron ahí de la nada precisamente y madre mía. Vamos a repasarlo. El evento comenzaba igual que terminaba, con el título que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Gears of War E-Day. El título que hace de precuela de los clásicos videojuegos de una franquicia de acción que ha quedado para la historia y que desde luego parece que quiere volver por todo lo alto. Pues bien, este videojuego ha sido fechado para el próximo 6 de octubre, con posibilidad de jugarlo el día 1 si compráis la edición más cara con el acceso anticipado. Y además, el videojuego estará disponible para PC, saldrá por supuesto día 1 en el Game Pass y será exclusivo de consolas Xbox. No llegará a PlayStation ni a otras plataformas de consola. En este caso así, corroborando toda la información que os traje en el vídeo de ayer, de la cual pues muchos acabaron dudando y prácticamente me estaban señalando, pero bueno, era información correcta. Ya haremos un vídeo acerca de ese tema porque desde luego es algo a tratar a largo plazo, pero vamos a hablar del videojuego porque todo lo que nos mostraron a mí, la verdad que me acabó volando la cabeza. Nos enseñaron una reconstrucción completa del sistema de animaciones. Respecto a videojuegos anteriores, por ejemplo, vemos que las carreras, vemos que las coberturas, donde ahora tienes la posibilidad de realizar una cobertura baja tumbado, pues ha mejorado muchísimo. Aparte de todo eso, las animaciones, la destrucción de entorno, no parece que se esté trabajando con un Real Engine. Desde luego que este motor gráfico, si alguien sabe manejarlo, es precisamente este estudio de desarrollo. Una auténtica barbaridad todo lo mostrado. El videojuego además estará muy bien optimizado, pues según nos comentan, para la campaña tendremos 60 frames por segundo a resolución 4K y también la posibilidad de aplicar Ray Tracing. Si vamos a jugar al multijugador, pues nada, tenemos la friolera cifra de 120 frames por segundo. Un 10 en optimización parece que va a ser nuevamente un videojuego más de esta franquicia que desde luego nunca tenía que haberse ido y ya comentaré más detalles porque es algo bastante loco. Además que incluso va a tener un componente de zonas abiertas que no mundo abierto como en el Gears 5, donde tendremos misiones alternativas y secundarias. Además que el videojuego tendrá doblaje al español de España y Latinoamérica. No así en el caso de Fable, un título que ayer también hizo acto de presencia y que bueno, confirmó que tendrá doblaje al español de Latinoamérica, pero no así al de España. Está por ahí la famosa cláusula de inteligencia artificial que no se quiere firmar. Bueno, ya veremos en qué queda todo eso, pero la cuestión es que este videojuego ha sido fijado para el próximo 23 de febrero. Han puesto una fecha concreta para las plataformas donde ya estaban anunciados y bueno, en fin. Hemos podido ver, eso sí, que el videojuego recupera algunos de los personajes de la franquicia que parecían extintos, así que se entiende que es un reboot completo, que es un reinicio absoluto de la saga, con lo cual no os haría falta jugar a los anteriores, pero aún así, bueno, si le podéis echar un vistazo en algún momento, desde luego lo vais a agradecer. Y bueno, pues nada, habrá que esperar un poco, pero valdrá la pena. Aunque antes podemos, por ejemplo, disfrutar del regreso de Halo. Sí, este título va a estar disponible durante el próximo 28 de julio. Podréis también, al igual que en los otros dos videojuegos que acabo de comentar, jugarlo con acceso anticipado si compráis la edición más cara de todas. Tendréis 5 días por adelantado este videojuego que ya parece pues prácticamente terminado. Con todo lo que nos mostraron en el videojuego se nota que lleva mucho acabado y bueno, entiendo que por eso lo han lanzado tan pronto y aún así nos van a dar bastante margen.
Cabe remarcar que este videojuego es un título que va a abarcar misiones anteriores a cómo comenzaban los acontecimientos del clásico original, donde incluso tenemos batallas de naves, sí, nosotros controlando la nave, haciendo auténticas locuras, y bueno, yo la verdad que cuando vi eso me volví absolutamente loco ayer, no daba crédito. El videojuego ya pintaba muy bien, pero es que ahora pinta todavía muchísimo mejor. Y nada, lo tenemos a la vuelta de la esquina, hay que esperar un poco, eso sí, también tenéis una edición de coleccionista. Pero para que no os aburráis hasta entonces, nos han anunciado que el próximo 7 de julio será cuando llegue la expansión de historia, el DLC del último videojuego de la saga Doom. Y este la verdad que pinta fenomenal. Va a funcionar prácticamente como si fuera un videojuego completo, os lo digo ya, va a ser un DLC enorme, donde de hecho se vuelve a la esencia clásica. Nuestro protagonista se quita el casco, le vemos la cara de nuevo, y además que hay algunos niveles que son básicamente los niveles clásicos casi tal y como los conocíamos. Vamos, incluso con efecto 2D, las texturas, es una auténtica locura lo que se han montado aquí, aparte de nuevas armas y muchas mecánicas añadidas a lo que ya conocíamos. Por cierto, también dieron la fecha, aunque esto ya se había filtrado, de Minecraft Dungeons 2. Será para el próximo 28 de septiembre y estará disponible en todas las plataformas. Porque sí, no había más meses ni más semanas donde sacar un videojuego que concretamente en septiembre. Ya era un vídeo sobre este tema, pero bueno, aparcamos ahí. Aparte de eso, por supuesto, hubo anuncios varios de expansiones de contenido, como por ejemplo para Elder Scrolls Online, también para Fallout 76, al igual que por ejemplo para Sea of Thieves o Flight Simulator. Pero el caso es que quizás más interesante para todos vosotros precisamente lo que estáis viendo en pantalla. State of Decay 3 ha sido anunciado oficialmente para el próximo año 2027. Un título al que hemos tenido que esperar bastante para verlo en movimiento y más aún todavía para lanzarse, porque seguramente le queda una temporada, posiblemente hasta dentro de un año mínimo no lo veamos. Y me refiero a que hasta por lo menos la segunda mitad de año, hasta verano, pues yo en lo personal no lo espero, pero vamos, es un título anunciado para Xbox, para PlayStation 5 y para PC, aparte de estar disponible día 1 en el Game Pass, sea cuando sea que llegue. La cuestión es que el título luce muy bien, ya sabéis que es un videojuego de componente cooperativo, un videojuego como servicio que crece con el tiempo y ya tiene mejor pinta que su segunda parte. Pero fue el nuevo videojuego de la saga Spyro el que me ha hecho aplastar y machacar esta lata. Qué alegría me dio ver ese logotipo, esas letras moradas aparecer después del logotipo de Activision. Y bueno, estará disponible durante la primavera del próximo 2027 para todas las plataformas y obviamente va a llegar día 1 al Game Pass. Un título que será pues la cuarta entrega de una franquicia que nunca tuvo ese sucesor, ese nuevo videojuego que mucha gente podía esperar. Desarrollado obviamente por Toys for Bob bajo el encargo de Activision, ya que no está dentro de la misma compañía después de mucho. Y bueno, cabe decir que mantiene toda la esencia clásica original, quizá la tipografía del título es un poco extraña o rara, pero bueno, aún así, todo lo demás es básicamente lo mismo y lo que se puede esperar de una franquicia de este calibre. Así que nada, viendo lo que hicieron con Crash Bandicoot, fe plena en lo que van a hacer con este videojuego, al que seguramente le dediquemos un vídeo. Sin embargo, otro bombazo, otro pelotazo que no esperaba absolutamente nadie es Senua, un nuevo videojuego dentro de la franquicia Hellblade, aunque no va bajo ese nombre, simplemente va bajo el nombre de la protagonista del videojuego, un título que a priori, incluso a mí me ha dado la sensación de que está situado antes de los acontecimientos del videojuego original, ya que básicamente veo a la protagonista sin esa infección, sin esos tatuajes digamos del videojuego más reciente, la veo con las pinturas que tenía en aquel título, y bueno, pues a partir de aquí es verdad que todos son más bien suposiciones, pero es un título que llegará a Xbox, a PlayStation 5 y a PC durante el próximo año y que de hecho pues va a estar más enfocado a la acción, parece un videojuego menos narrativo y más enfocado en el combate, o al menos así es como nos lo han presentado, y la verdad que tiene bastante buena pinta, todo se ha dicho. Así que nada, veremos a ver qué tal nos sale este título y comentaremos mucho también. Y para cerrar bloque de videojuegos propios, que ya podían aprender otras compañías, nos anunciaron Clockwork Revolution, un secreto a voces de que este videojuego tenía que estar aquí presente, un RPG de acción en primera persona que en este caso pues llegará finalmente
PC durante el próximo año 2027, sin una fecha concreta o establecida. Lo hará para PC, lo hará para Xbox, de manera exclusiva en el mundo de las videoconsolas. Es otro videojuego más que se añade a esa lista. Y bueno, por supuesto va a estar disponible el día 1 en el Game Pass. Nos han enseñado un poco mecánicas que más o menos ya conocíamos, donde puede retroceder el tiempo en momentos determinados para favorecer un poco la situación, y por supuesto está cargado de mucho humor. Un humor bastante negro, bastante ácido, pero a mí la verdad que eso me gusta mucho, todo se ha dicho. Así que nada, el próximo año también estamos servidos en cuanto a videojuegos propios de Microsoft, con lo que habrá que esperar sentados o simplemente disfrutar de los videojuegos que tenemos este año. Pero bueno, había videojuegos de terceras compañías, y no pocos. Lo más interesante es que dieron muchas fechas ayer también. Por ejemplo, el nuevo videojuego de la saga A Plague Tale, en este caso Resonance. Este título va a llegar el próximo 27 de agosto. Ya teníamos las plataformas anunciadas, sabemos que iba a llegar a Game Pass, nos han enseñado un poco más de ese combate que va a tener el videojuego. Será un título donde habrá componente de sigilo, pero no va a ser prácticamente lo único y exclusivo que tendrá. Habrá pues muchas más secciones de acción respecto a los dos videojuegos que ya conocemos de la franquicia. A mí me han hecho un rey con la presentación, a mí la verdad que me han ganado muchísimo y habrá que esperar muy poquito para jugarlo. Luego tenemos la saga Persona. La cuarta entrega ha sido anunciada para febrero. Febrero también del próximo año. Y bueno, es un poco antes, el día 18, anterior a Fable. Bien, pues esto ya empieza a poner un mes bastante complicado. Ya era un vídeo acerca de ese tema. Y el videojuego además también suena bastante interesante porque han reconstruido un poco ciertos elementos del arte visual, incluyendo pues los menús, el sistema general que tiene el videojuego, haciéndolo un poco más dinámico y más cercano a los videojuegos más recientes de la franquicia. En ese sentido pinta muy bien y estará disponible también en el Game Pass. Pero nos anunciaron Persona 6. No dieron muchos detalles, simplemente nos anuncian su existencia, su logotipo, que va a estar disponible en el Game Pass, Xbox, PlayStation y todo el rollo. No hay mucho más, ni siquiera el año de lanzamiento, simplemente ha sido una manera de decirte, aquí está, existe y hasta luego. Entiendo que eso se hace sobre todo para que vayas a comprar el 4, que es del que sí tienes información, y luego una vez salga la cuarta entrega ya seguramente el 6 tengamos más detalles, así que nada, el año que viene seguramente acabe cayendo, y también por cierto las dos primeras entregas, ojo. Más videojuegos y más fechas, por ejemplo, Valor Mortis, un título que ya sabéis que está situado en esa Francia napoleónica, solo que digamos con un ambiente un tanto más turbio, un tanto más oscuro, con seres sobrenaturales atacándonos por todas partes, y bueno, ya sabéis que es un título de acción en primera persona estilo Souls. Ojo aquí, va a ser un videojuego bastante desafiante, pero ¿saben ustedes cuál va a ser el desafío? Tener tiempo para jugarlo, porque se lanzará durante el próximo 24 de septiembre, para Xbox, para PlayStation y para PC. Estará disponible en el Game Pass, pero la pena es que en ese servicio de suscripción no se añade tiempo adicional para nuestras vidas, así que nada, habrá que hacer un poco de gimnasia en ese sentido. Por otra parte, también tenemos la fecha definitiva para Castlevania. Sí, para ese nuevo videojuego de la franquicia que estará disponible en Xbox, en PlayStation y en PC durante el próximo 15 de octubre. No ha habido fecha para Nintendo Switch, aunque se ha dado la circunstancia y situación que últimamente las fechas de los videojuegos para Nintendo Switch están llegando más tarde. No sé por qué, pero bueno, la verdad que me sorprendería que un videojuego de este tipo, 2 dimensiones, plataformas y demás, no acabase llegando a Nintendo Switch 2. Yo creo que llegará, pero bueno, lo dicho, próximo 15 de octubre estará a nuestra disposición y la verdad que el videojuego no podía tener mejor pinta si eres un fan de la franquicia. En fin. Aparte de eso, seguimos con fechas. Dieron la de Metro 2039. Yo era un videojuego que ayer en lo personal no esperaba que fuera a estar en la presentación, pero sí que lo tuvo. Para decirnos además que va a ser un videojuego Play Anywhere, cosa que ya sabíamos, va a estar en PlayStation y en PC, cosa que ya sabíamos también. Y será un videojuego que se lance durante el próximo mes de febrero. No hay un día o fecha exacta precisa, pero será en el mes más terrible que tenemos para el próximo año ahora mismo situado. Y no sé de verdad quién ha pensado en todo esto, pero bueno, en resumidas cuentas es lo que hay. Otro videojuego que también tiene muy buena pinta. El que no me esperaba para absolutamente nada y acabó apareciendo fue precisamente una secuela de Wo Long. Sí,
Este videojuego ya sabéis que es un título fetiche que he tenido en este canal. Esa primera entrega a mí la verdad me resultó uno de los títulos más sorprendentes de lo que hubo en aquella época. Un título bastante increíble, muy desafiante, pero a la vez también cabe decir de los más satisfactorios que me he encontrado dentro del género. Un título que ya sabéis es estilo Souls, pero más digamos hacia la variante que tienen los amigos de Koei Tecmo. Y en este caso pues nos ofrecen una propuesta bastante similar, con mucha verticalidad en los combates, muchas posibilidades y por supuesto la devolución de golpes, que es algo importantísimo en este videojuego. Vamos, esos destellos rojos yo los reconocí, nada más los vi, y la verdad que muy ilusionante. Llegará a principios de 2027 para Xbox, para PlayStation, para Nintendo Switch y también para el mundo del PC, aparte de como su primera entrega estrenarse día 1 en el Game Pass. Pero para cerrar el resumen quiero hablaros de Crazy Taxi, porque este videojuego estuvo ayer presente y la verdad que me hizo una pedazo de ilusión verlo, empezar a escuchar esa música clásica del videojuego original y esos colores vivos que tiene la franquicia, empezar a ver esos autos locos llevando un montón de piezas, intentando que no se caigan a toda velocidad, intentando esquivar a toda la gente loca que está por las calles. Vamos, de absoluta maravilla la presentación que tuvo este videojuego, que llegará el próximo año para todas las plataformas de consola, también para PC, y será videojuego Play Anywhere en Xbox. Bien, pues este título, lo dicho, es para mí un punto de referencia de los videojuegos arcades de la conducción, uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos bajo mi punto de vista dentro del género, pero creo que siempre se lo ha tenido como demasiado infravalorado. No sé, es un título que creo que a nivel de historia debería de estar posicionado un poco más alto, y en fin, espero que este título sea muy bueno en todos los sentidos. Ha habido muchos más videojuegos presentados, ha habido títulos bastante curiosos, pero no me voy a demorar en comentarlos todos. Ahí tenéis el directo subido por si queréis ver la reacción completa, mi análisis de cada videojuego, etcétera, etcétera. Aunque bueno, lo dicho, durante los próximos meses, conforme vayan saliendo muchos de esos títulos, tendremos análisis y recopilatorios. Pero quiero cerrar el vídeo diciendo que esto ha sido otra masterclass de Xbox a la hora de hacer eventos de videojuegos. Y por favor, no quiero ir a nadie, absolutamente a nadie, decir nunca más que Xbox no tiene videojuegos, o de manera sarcástica decir que este es el año de Xbox. Lleva siéndolo ya varios años, ¿eh? Esta gente saca más videojuegos que todos sus competidores cada año. Es una absoluta locura, y además ahora atendiendo cierta demanda de los usuarios. Pero bueno, sobre las exclusividades y todo eso haremos un vídeo más tarde. Ok, que aquí no puedo abarcarlo todo. Lo primero, videojuegos. Y ahora vuestras opiniones en la caja de comentarios, pero por supuesto disfrutad mucho de todos ellos. Un saludo.